Listo, luego se me pasa la grabación. Bienvenidos a todos otra vez. Prendamos nuestras cámaras tantito. Saludos, un abrazo fraterno desde la colonia Amado Nervo, transmitiendo para el mundo a toda República Mexicana y a todos nuestros amigos. Y arriba las Chivas de Guadalajara. Bueno, muy bien. Ahora, después del comercial, podemos empezar. Qué bueno estuvo eso, ¿eh? Tenía que decirlo. Ok. Bravo. Vamos a empezar, hermanos. Vamos, te voy a mostrar. Vamos a empezar viendo un pequeño video, ¿ok? Permíteme. ¿Qué están haciendo? Sacando pared. Mira, ponle arriba. Estaba vacío aquí. Acomodados así. Escuchemos el video, muchachos. Estos son nuestros tiempos. Puedes deslizar y ser indiferente, o puedes escuchar y hacerte más consciente. Vivimos mejor, pero nos sentimos peor. El exceso de libertad trajo menos felicidad. Consumimos más, pero disfrutamos menos. Hay más opciones para todo, pero cualquiera satisface poco. Sabemos más, pero entendemos menos. Tenemos más información, pero mayor es la confusión. Poseemos cosas que nos tienen poseso. Ahora un teléfono se ha vuelto nuestro dueño. Estamos más conectados, pero a la vez más solos. Los mensajes de texto no miran a los ojos. Las pantallas adelgazaron, pero nuestros cuerpos engordaron. Hay un montón de dietas, pero menos cuerpos sanos. Tenemos un sistema que busca mejorar la calidad de vida de la humanidad, pero que nos está dejando sin hogar. Hay más expectativa de vida, pero más muertos en vida. Pasamos la vida haciendo cosas que no nos gustan para poder seguir con una vida que no nos gusta. Trabajamos por un mejor mañana y cuando llega, pensamos otra vez en un mejor mañana. Queremos derechos sin responsabilidad, lo cual es igual a caos e inestabilidad. Hay más tolerancia pero menos respeto. Queremos la verdad, pero nadie quiere ser honesto. Queremos ser auténticos, mientras sea lo que yo pienso que para los otros significa serlo. Nos esforzamos para lucir felices en una red social, pero no para hacerlo en la vida real. Sacrificamos cambios significativos reales por placeres y placebos temporales. Estos son nuestros tiempos de soluciones fáciles a problemas complejos, de vivir en una carrera de ratas que nos promete felicidad en las cosas que no la dan. Estos son nuestros tiempos en donde puedes deslizar con indiferencia o compartir este video para crear conciencia. Ok, gracias. ¿Qué te hace pensar este video? Podemos pensar muchas cosas, pero muy cierto, ¿verdad? Estamos de acuerdo que el ser humano tiene una tendencia a buscar las cosas cómodas o para su beneficio, a veces más fáciles, maneras mucho más fáciles de hacer las cosas, quizá con el menor esfuerzo. Y bueno, tristemente, hermanos, incluso como nosotros como discípulos, de repente también aceptando a Jesús, y nombrándolo como nuestro Señor, también tenemos una tendencia de ser cómodos, que de repente podemos caer en esa, de que incluso creativos, el ser humano es creativo y gracias a Dios hemos, como seres humanos, se ha logrado cosas increíbles, pero desgraciadamente no medimos las consecuencias. Hoy nuestro planeta, la realidad, hoy escuchamos noticias como la India, ¿verdad? Donde se descuidaron, al parecer, está... Hay que orar mucho por ellos. Incluso la iglesia en la India está sufriendo, obviamente, con todo el país. Nosotros aquí en México, y estamos pagando las consecuencias, ¿verdad? De lo que hemos sembrado como humanidad. Y muy cierto este video. Y es un hábito difícil de quitar. Es un hábito el tratar de hacer las cosas a nuestra manera, o fáciles, o simplemente sin medir las consecuencias de lo que puede pasar. Entonces, hoy me permití, hermano, retomar el capítulo 5 del libro de los Hechos, aunque Horacio ya dio una clase acerca de este libro de los Hechos, del versículo 1 al 11. Le daremos un enfoque un poquito diferente en el mismo contexto.
y tratar una necesidad muy importante en nuestra iglesia. Entonces, bienvenidos a todos. Te voy a compartir ahora la transparencia, a ver si se ve. Ok. Sí se ve, ¿verdad? Vamos a hablar precisamente de llamados a vivir sin apariencias. Entonces, vamos directamente a la escritura en Hechos 5. Hechos 5, versículo 1 y 2. Pensando un poquito, vamos a tratar de conservar el mensaje de lo que vimos en el video un poquito en la cabeza y de lo que estamos viviendo. Hechos 5, 1 y 2 dice, pero había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces, qué tremendo, primero, que la escritura te exponga y te revele así para el resto de las generaciones venideras. ¿Cómo quisieras tú que se escribiera de ti en los próximos años? Porque lo que habla la escritura siempre es del corazón del hombre. No habla de qué hizo, qué profesión tenía o sus logros económicos. Habla del corazón. ¿Cómo quisieras tú que de repente se hablara de tu corazón escrito en la palabra de Dios para las próximas generaciones? Qué tremendo, todos quisiéramos dejar un buen legado, un buen ejemplo, que nos vieran bien, que nos vieran lo que sacrificamos por nuestra fe. Pero quizá no nos gustaría que vieran lo que hicimos en la sombra, ¿verdad? Lo que hicimos atrás de. Entonces, primero veamos el contexto de esta escritura. Estos episodios constituyen primero una prueba de que, pues incluso en la edad de oro de la iglesia primitiva, había de repente ya algunos sombras, algunos flashazos del ser humano como seres imperfectos. Comenzaban los problemas. Hemos reflexionado acerca desde el primer capítulo de los Hechos, si recuerdas, cómo a la ascensión de Jesús, cómo deja el legado a sus apóstoles, cómo ellos se reúnen junto con otras personas, logrando juntar 120 personas, oran por la llegada del reino, confían, están unidos, llega el reino, llega el Espíritu Santo, y pasan cosas increíbles, se bautizan 3,000, se convierte en la iglesia, esa enjundia que todos traían, hizo que mucha gente que viniera fuera del contexto de Jerusalén, de muchas otras partes, que obviamente la mayoría judía, se acercaba para las fiestas a Jerusalén y se quedaron cuando inició la iglesia. Se quedaron allí, recibieron el Espíritu, fundaron la iglesia y después empezamos a ver cosas tremendas, como que se compartían lo que tenían, era una explosión de alegría, como mucha gente que venía de fuera pues no tenía dónde quedarse, no tenía trabajo, no tenía casa, pero se compartieron y pudieron armar una iglesia increíble. Seguían creciendo, ¿verdad? Pero llegan estos momentos de repente como el arroz negrito, ¿verdad? Entre todos, entre toda la bolsa, ¿no? Donde empieza a ver cosas que ya no eran tan buenas, como esta pareja, Ananías y Zafira. Después podemos ver en el capítulo 6 algunas viudas que ya no estaban tan de acuerdo, más personas en desacuerdo. Después podemos ver en el capítulo 15 ya más judíos que estaban ya en contra de gentiles, y ya se pone la cosa más fea. Y podemos ver que incluso en la iglesia primitiva, Dios, a través del Espíritu, revela en la Escritura la naturaleza del hombre. La Biblia no esconde absolutamente nada, incluso de los héroes de la fe. Revela el corazón. Así es nuestro corazón, así es el corazón del hombre. Entonces, y no contemos con los grandes hombres como Pablo, ¿no? Cuando se puso en problemas con Bernabé, hubo discusión, y bueno, la Biblia es muy clara. Somos personas, sí es cierto que comunes y corrientes, pero en una iglesia perfecta, Dios quiere que se acerquen personas imperfectas. Y como ya habíamos platicado una vez anterior, cómo a través de las relaciones podemos ayudarnos a perfeccionarnos más, aunque no, obviamente nunca logremos ser como Jesús, ¿verdad? Entonces, pero Dios lo que quiere es llevarnos a esa perfección, estamos claros. Y vale la pena, hermanos, esa aventura. No te desesperes, no nos desesperemos. Cada mensaje que se predica a veces es de desafío, es de reto a nuestra vida personal, pero es la vida cristiana. Si dejáramos de desafiarnos, si todo fuera comodidad y felicidad y la camita y la comida, no
nuestra naturaleza no permitiría eso. Cada vez nos iríamos para abajo. Entonces, qué aventura es poder desafiarnos y estar constantemente en crecimiento. Esa es la aventura del cristianismo. Qué aburrida sería la vida cristiana si todos ya fuéramos perfectos, ¿no? Bueno, pues ya vamos al cielo y no hay problema. Pero qué bueno que podemos estar, o Dios nos llama a estar atentos a nuestro corazón, atentos a nuestro carácter, atentos a nuestra naturaleza, para poder estar bien delante de Dios, para poder ser verdaderos. Y vamos a hablar un poquito de esto, de donde, volviendo a la escritura esta de Ananías y Zafira, dice que vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, cuando había afirmado que la suma que estaba entregando era de todo el costo de lo que había vendido. Ah, pensé que era mi internet, pero sí. Hay que tener paciencia. Sí, le está fallando el internet. ¿Sí se oye, muchachos? ¿Sí me escuchan? Ya, poquito. ¿Poquito? ¿No se escucha bien? Se cortó de nuevo. A ver, muchachos, ¿me están escuchando bien? ¿Se traba? Salma, ¿me puedes pasar ahí? Como que se oye en partecitas, se entrecorta, se corta. Se corta mucho. Permítanme. Apaga tu cámara. Sí, bueno. Ya se escucha bien. ¿Ya? Ok, hermanos, ¿estamos bien? ¿Sí me escuchan? Sí se oye, Martín. Perfecto, ok. Gracias, Salma, que nos acaba de salvar el día. Muy bien, vamos a otra vez a compartir. Perdón, internet me está tratando muy mal. Ya estamos pagando y no se ven resultados. Vamos a ver qué voy a hacer. Ayer compartí la clase de matrimonios afuera, en el jardín, y sí, jaló. Ok, sí se ve se ve, ¿verdad? Lo que estoy compartiendo. Perfecto, entonces estamos hablando. Ok, era para ver si estaban poniendo atención, muchachos, ¿eh? No se me duerman. Ok, vamos a tratar de agarrar el ritmo. Entonces, estábamos hablando de que en Hechos 4:36 nos dice, tal fue el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. Este hombre tenía un terreno y lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Ok. Entonces, este es el contexto de lo que estamos leyendo con Ananías y Zafira en el capítulo 5 de los Hechos. ¿Qué nos está diciendo, hermanos? Nos está diciendo que este hombre Bernabé había sido reconocido, fíjate, decirle hijo de consolación o sea, como de consuelo, ¿verdad? Porque donó el terreno y lo vendió y lo puso el dinero a disposición de los apóstoles. Entonces, había sido este hombre Bernabé reconocido. ¿Y quién no le gusta, no? Ser reconocido. Yo creo que es muy importante, este antecedente, que lo acabamos de ver. Esto acaba de pasar cuando viene lo de Ananías y Zafira. Entonces, si nosotros vemos en el capítulo 4 de los Hechos, y de hecho desde el capítulo 2, 3 por ahí, ya toda la gente se compartía lo que tenía. Entonces fue volviendo como una inercia, ¿no? A veces alguien hace algo, y yo creo que nos ha pasado, hasta hoy hacen algo, y le pega, y todo el mundo quiere hacerlo, ¿estás de acuerdo?
si hay una tienda pequeña como los Oxxos, pega, ya quiero poner mi Oxxo también y ya, porque entonces es como una inercia que quiere hacer todo, pero aquí reveló el corazón obviamente de la necesidad de Ananías y Zafira, perdón, que tal vez, solamente tal vez es una necesidad que todos tenemos, y es ser reconocidos, respetados. ¿A quién no le gusta ser respetado, verdad? Yo creo que todos buscamos el reconocimiento de que nos reconoce, el reconocimiento de nuestras acciones, ¿verdad? Y sabe a todo dar el reconocimiento, ¿verdad? Mira, hiciste bien esto, bien aquello. Mira, Horacio, qué bien lavaste los trastes, ¿no? O sea, ya Horacio se pone, ¿no? Porque nos gusta que nos reconozcan nuestro trabajo. Si es un ascenso, si es un título, ¿verdad? Nos gusta compartirlo porque nos gusta el reconocimiento. Y te voy a decir algo, no está tan mal. O sea, Dios en la Biblia levanta a los héroes de la fe. Y Dios sabe que necesitamos también ese ánimo. Es bueno que nos reconozcamos, ¿verdad? Pero a veces cuando ya empezamos a desviarnos y querernos que nos reconozcan todo lo que hacemos, podemos desviarnos precisamente de nuestra fe, porque finalmente nosotros estamos enfocados en Dios, ¿verdad? Jesús es el que perdonó nuestros pecados. Entonces, cuando ya buscamos todo el tiempo reconocimiento, no solamente de los demás, también tú personalmente puedes tener metas muy personales, pero también que puedes desenfocarte de Dios y ya no seguir a Dios, sino tus metas personales, ¿verdad? Entonces, yo creo que Ananías pensó tal vez, oye, pues si Bernabé fue reconocido, pues ¿por qué yo no, verdad? A mí no me hacen caso, ni se fijan en lo que hago, ¿no? ¿Te has sentido así alguna vez? Yo sí me he sentido así. Varias veces en mi vida cristiana, tengo 30 años, imagínate. Y no solo en la vida cristiana, en mi vida antes y siempre, de repente hay sentimientos, ¿no? De que, ¿por qué a él lo reconocen y a mí no? Mira, yo hice más, ¿no? Entonces ese sentimiento, y yo te invito, para empezar, ahí voy a abrir un paréntesis, te voy a abrir un comercialote, pero que vale la pena. Este es un libro, se llama El Segundo Violín, ¿sí se ve? El autor es Osvaldo Castro, es un gran amigo que fuimos codiscípulos inclusive en México, allá en el Estado de México, donde estuvimos hace años. Es un gran hermano y yo te recomiendo este libro. ¿Por qué? Porque justamente de lo que estamos hablando es algo que nos pasa, es algo que yo creo que cuando nos sentimos, por eso se llama El Segundo Violín, cuando nos sentimos segundones, ¿verdad? Hablando aquí habla de Aarón y de Moisés, por ejemplo, ¿no? Como si Aarón era más grande que Moisés, ¿cómo pudo Moisés ser más importante que Aarón? Si Aarón inclusive tenía más talentos. O de Josué y Caleb, ¿no? ¿Cómo es posible que Caleb siempre estuvo bajo la sombra de Josué? Pero este libro te lo recomiendo, de ahí lo vas a encontrar en Amazon y a lo mejor ya va a estar pronto en librerías en lo físico, pero Osvaldo es un gran amigo, me mandó el borrador, lo leí y yo lo voy a comprar. Es un libro que me hizo pensar muchísimo, porque a veces precisamente en esa a veces de no sentirnos valorados, y Dios no piensa como nosotros. Y estos hombres como Caleb, como incluso la prostituta Rahab, como Aarón, o como Marcos en la Biblia, como los apóstoles que fueron, digamos que bajo Pablo, bajo Pedro, Dios nos usa por algo. Dios quiere a través de esas personas que a lo mejor no brillaron tanto o que estuvieron bajo la sombra de otros héroes en la fe, ellos no hubieran brillado si ellos no hubieran hecho lo que hicieron. Entonces este libro te lo recomiendo mucho en el contexto un poquito de lo que estamos hablando. Pero bueno, este es un comercial, a mí me encantó, te lo recomiendo. ¿Ok? Entonces, pero continuando con nuestra historia, hermanos, esta escritura de Hechos 5, 1 y 2 dice que llevó el dinero, dice en la versión NBI, dice, llevó solo una parte del dinero a disposición de los apóstoles. Entonces, hermanos, en este intento de poder, como dijimos, de poder ser reconocidos, de repente perdemos el horizonte y ellos empezaron a aparentar. Ellos llegaron y dice que llevó una parte del dinero. Y veamos, reflexionamos un poquito de esta
palabra, en la versión Biblia textual, BTX, más precisa en los originales, dice, pero sustrajo parte del precio. La palabra sustrajo en el griego es nosfisomai, que viene de nosfi, que significa clandestinamente. Es decir, que cuando tú lo ves en el contexto es apropiarse indebidamente. Ok, entonces se apropió indebidamente del dinero. Entonces, hermanos, el dinero no es el punto para los apóstoles, no es el punto para Dios. El punto, creo que lo entendemos todos, no es lo que dio, sino el corazón de lo que hizo, ¿verdad? Porque él pudo decir, no, bueno, pues le quité una parte porque era necesario, mira, esto es. Pero yo creo que él, pensando un poquito en Bernabé y en todos, varios hermanos que estaban dando todo y vendían, él dijo, yo no me quiero quedar atrás, entonces, pues yo voy a decir que es el precio del terreno, todo lo que estoy dando, ¿verdad? Entonces, él pudo decir eso. O sea, no era necesario mentir, no era necesario aparentar, ¿verdad? Y preguntémonos un poquito cuántas cosas hago que no deseo que se enteren. Y cuántas cosas no es necesario que las hagas. O sea, es innecesario, ¿verdad? A veces decir esa mentira y de repente, ¿por qué mentí si no era necesario, no? O ¿por qué terminó en pelea nuestra plática? ¿O por qué respondí así? ¿O por qué no obedecí? No era necesario. Pero nuestra naturaleza nos jala. Nuestro corazón es engañoso y perverso. El orgullo, hermanos, solamente trae vacío en el corazón, pero no es necesario. Y mucho de lo que hacemos mal no es necesario. A veces las cosas correctas no solo nos trae felicidad, o sea, no, es más fácil, ¿verdad? No es necesario hacer cosas que nosotros pensamos, pero en nuestro impulso y ignorancia terminamos aparentando. Este caso en Hechos fue como el de Acán. Si tú te acuerdas, Acán en el libro de Josué, después lo puedes leer en Josué 7 del 1 al 26, donde acaban de tener una gran victoria después de derribar la batalla de Jericó. Y entonces un hombre llamado Acán agarra cosas del enemigo y lo esconde abajo de su tienda de campaña. Y eso era prohibido. Dios había dicho, quemen todo, destruyan todo. Y él escondió las cosas. Y pasa muy parecido a lo que pasó aquí. Lo descubren, lo exhiben y después lo apedrean acá. Pero hay una diferencia. En aquella historia de Josué, el pueblo lo apedreó. Aquí no. Aquí estamos con la gracia de Dios. Aquí nadie levantó la mano. Aquí Dios fue el que mató a Ananías y Zafira. Fue un juicio más tremendo. Pero bueno, ¿por qué menciono esto de Josué? ¿Por qué menciono el ejemplo de Acán? Porque ambos interrumpieron victoria poderosa que estaba en Dios. Es decir, en aquella historia de Josué, el pueblo tenía una victoria increíble contra sus enemigos y se tuvo que hacer alto y de repente fue una desgracia lo que pasó, porque no fue solo Acán, fue toda la familia. En este caso también pasa lo mismo. La iglesia estaba creciendo, había grandes victorias, había mucha alegría y había mucha bendición. Pero alguien mintió, alguien quiso aparentar y Dios pone un alto. Imagínate cómo se siente cuando vas manejando y de repente o un tope o de repente te das cuenta que está el semáforo rojo, te frenas, ¡ay! Todos los ocupantes. O sea, es un impacto, es un cambio radical. Hermanos, a veces Dios tiene que hacer esos cambios radicales en nuestras propias vidas, ¿verdad? Para que nos demos cuenta en lo que estamos haciendo mal. Y entonces, creo que Dios quiere bendecir a nuestras vidas, pero un acto de apariencia puede detener la bendición de Dios en tu vida y puede detener la bendición de Dios en la iglesia. Y eso es lo que queremos reflexionar hoy. Hermanos, quizá al principio sí lo iban a dar todo. Quizá al principio sí dijeron, vamos a dar todo. O sea, vendimos el terreno, igual como Bernabé, pero a lo mejor, aventurándonos a pensar que su corazón estaba diferente, dijeron, sí, vamos a vender todo y vamos ni pensaron en Bernabé. Sí, cierto, vamos, nosotros hagámoslo. Pero quizás salió una necesidad y tuvieron que cambiar de opinión. Pero ahí viene lo malo. Cuando ellos cambiaron de opinión, no pensaron en ser íntegros delante de Dios. Ellos solamente pensaron, oye, pero ya dijimos que íbamos a dar todo. Entonces ahí
prefirieron la gloria del hombre, prefirieron quedar bien con las personas o con ellos mismos y cambiaron de opinión. ¿Cuántas veces tú y yo, de repente, cuántas veces hemos cambiado de opinión y encima de ser íntegros, aparentamos, ¿verdad? Quizás simplemente no eran tan generosos y quisieron quedarse con una parte, no importa lo que haya sido, pero el pecado que expone la Biblia es apariencia e hipocresía, ¿verdad? Todos hemos estado en esa encrucijada. Yo creo que todos hemos sido aparentes en un momento dado de nuestra vida. Todos, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, pues todos queremos hacer lo correcto, hermanos. O sea, si no quisieras hacer lo correcto, no estuvieras allí, no estuvieras escuchando este mensaje. Pero la gran diferencia es que Dios, lo que quiere mostrar el Señor es la visión de lo que queremos. ¿Qué quieres en tu vida? A veces perdemos la visión del futuro. ¿Qué es lo que, por qué estás aquí? ¿Por qué de repente a veces sufrimos con las correcciones, esto, aquello, con la vida cotidiana, los choques que tenemos con el mundo? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es tu visión de vida? ¿Qué es lo que Dios te llama a hacer? Y sobre todo, ¿qué es lo que vamos a decidir? Y el carácter que tenemos que tener para mantener para crecer en madurez en nuestra vida. Fíjate, quiero compartir una escritura en Isaías 5, 20, 21, muy acorde a lo que estamos hablando. Dice, ¿qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Hermanos, ¿qué escritura? Dios hablándole al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Isaías vivió una época donde los reyes de Israel estaban ya muy decaídos. Pero pensemos en nuestra vida. Pensemos desde lo más básico. Aparentemente estamos bien, pero de repente, hermanos, vacíos en la meditación, en la reflexión de la palabra y en la oración. Y así nos atrevemos a enfrentar un mundo que seduce la carne, seduce la vista, con materialismo y vanidades, y nos atrevemos a decir que estamos bien, cuando no salimos llenos de la palabra, orando, suplicando. No estoy hablando de 5 minutos, no estoy hablando de ahí un cumplir con una regla religiosa de orar y leer. Estoy hablando de una cercanía con Dios, de una comunión, ¿verdad? Por eso sucumbimos de repente, pero ya tantas veces estar sucumbiendo, pues mejor aparento, ¿verdad? Y decir que todo está bien. Pero sabes que eso no va a durar mucho tiempo. Desgraciadamente, cuando vivimos así, tarde o temprano lo vamos a comprobar y nos vamos a tropezar con un pecado que no vamos a poder vencer. Como un ejemplo que dice en la Escritura que unos que andaban ahí predicando de Jesús y querían expulsar demonios, ¿no lo has visto en el libro de los Hechos, verdad? Y en el nombre de Jesús, a quien Pablo anuncia y paz, el demonio se levanta y los hace, los golpea, ¿verdad? Y los manda desnudos y heridos, humillados. Y así es el pecado. No sé si ustedes vieron la noticia apenas que en el Templo Mayor, que son ruinas de la antigua ciudad de Azteca, Mexica, Dios, la cubrieron con un techo de lámina y apenas hace el viernes, creo, no sé qué día, se llenó de granizo con la lluvia y se venció y el techo se vino abajo. El techo que cubría las ruinas, que son ya el Templo Mayor de la Ciudad de México y que es un museo ahora. Entonces, así es nuestra vida de repente. Las cargas no van a aguantar cuando nuestra construcción es endeble, cuando nuestra construcción es débil, es aparente. No toleramos a veces no toleramos mal carácter. Nos toleramos más bien mal carácter y faltas de integridad. Si tenemos necesidades, no pedimos ayuda y cuando nos preguntan, solo decimos, todo está bien. Todo está bien. Pero estamos llamando luz a nuestra oscuridad, hermanos. Y como dice la Escritura, qué aflicción, qué aflicción. Porque tarde o temprano no nos damos cuenta que pagamos consecuencias. Otra, cuando hay apariencia, se revela todo en nuestras relaciones unos a otros, ¿verdad? Cuando alguien está en necesidad y a veces nadie lo visita o nadie le da el consejo pertinente. Pero cuando se trata a veces de nosotros, nos entristecemos porque nos sentimos solos y no amados. ¡Qué aflicción! Falta de compasión y misericordia hacia los demás. Como dice el escritor en Filipenses 2, del 3 al 11, que le hemos compartido mucho, ¿verdad? Pensar en los demás.
Y hermanos, yo quiero compartirte algo que yo lo he vivido esto. Con mi familia muchos años, la verdad es que los abandoné. Muchos años en mi vida cristiana y de repente soy arrastrado hasta casi la fecha. ¿Por qué? Porque yo muchas veces me enfoqué en el reino de Dios y en compartir la fe, y fue increíble el ministerio y todo, pero mi familia, o sea, pocas veces, sí les llegué a compartir obviamente desde el principio, incluso algunos de mis hermanas estudiaron la Biblia, pero no atendí a mi familia como debía haberla atendido. Entonces mi padre murió hace 2 años y la verdad es que muchas cosas de esas, híjole, ¿no? Gracias a Dios ya me perdonó de eso, pero obviamente son errores que uno paga consecuencias, ¿verdad? Y me encantó ya ver a mi hermana ayer, ver a mis hermanas interesadas en el taller de matrimonios. Estoy feliz, ¿no? Dios obra, pero yo ya no quiero vivir en apariencias, o sea, porque también créeme en un discípulo íntegro, y no porque estoy dirigiendo, yo no olvida eso, simplemente porque soy un cristiano. Dios nos llama a no vivir en apariencia. Aflicción, decir lo bueno es malo y lo malo es bueno. Apariencia, no cumplir nuestra palabra, hermanos. ¿Cuántas veces quedas y no llegas? Es un clásico, hermanos. Desgraciadamente en nuestra iglesia yo lo veo mucho. Simplemente no llegas y ni avisas. Ni tenemos respeto para avisar, y un hermano se queda esperando, o un ministerio se queda esperando, alguien elaboró una clase o a un mensaje para ti, ni siquiera, perdón, no puedo ir, o tengo este problema. O sea, ya tan sencillo como falto a fin que yo soy más importante. Eso es lo que transmitimos cuando ni siquiera tenemos palabra para decir o para llegar puntuales, y si no, pues avisar o algo está pasando, ¿verdad? O nos damos el lujo de no llegar o llegar muy tarde y no pasa nada y ni siquiera nos disculpamos. Todo eso ha pasado, hermanos. Entonces necesitamos pensar qué triste, qué aflicción es ser aparente, pero cuando te preguntan cómo estás, todo está bien. Mucho calor. Aferrados al dinero, ¿verdad? Aferrados al dinero, aparentando confiar. Pero, hermanos, muchos ni dan su ofrenda. Eso es una mentira, hermanos. Hipocresía porque no dices nada, nada más te quedas callado. Y ni siquiera hemos hablado y hemos predicado, hemos tratado de enseñar del dinero, de qué significa la ofrenda, hermano. No es para mí el dinero. O sea, mira, yo tengo un carrito que le está tirando el aceite. Es la iglesia. A lo mejor has escuchado que otros pastores se vuelven ricos con todo el dinero. Hermanos, sí es parte para nuestro salario, pero no es para las necesidades de la iglesia, es para Dios. Es para el Señor. Y no entendemos esa parte. Pero cuando se trata, hermanos, de llegar el lunes, los mismos, 10, 12 hermanos, pero la iglesia es de 45. Si hay bautismos este próximo domingo, vamos a ser 49. ¿Dónde está la ofrenda en los demás? O sea, ahí en el dinero se revela el corazón. Ay, siempre hablan del dinero. Pues ahí es donde se ve el corazón. Ahí están las apariencias, hermanos. Hipocresía. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Aquí no hay cobradores. Aquí hay cristianos y no cristianos. ¿Quién eres tú? Sin apariencias, hermano. En realidad, te voy a decir algo, ¿eh? En realidad el Nuevo Testamento ya no es cierto. Eso me lo han dicho. Es cierto, no se habla ya del diezmo. Y eso es muy cierto. Los primeros cristianos dieron todo. No tenía sentido hablar ya del diezmo, ¿verdad? Quedó obsoleto porque los hermanos daban todo. Porque el corazón puede ser más grande que el legalismo. Pero aguas, porque cuando es aparente el corazón, entonces es más pequeño que cualquier regla. Cuando el corazón empieza a aparentarse, empequeñece y es más pequeño que cualquier regla. Y ni siquiera el diezmo puedes dar, ¿no? En Mateo 5:20 dice, porque les digo a ustedes, Mateo 5:20, ya no lo apunté ahí, pero bueno, apúntalo tú si quieres. Porque les digo a ustedes que si no superan a los maestros de la ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de Dios. Ahora entendemos el sentido de lo que Jesús decía. Yo no entendía muchas veces, sobre todo cuando me convertí a esta escritura. ¿Cómo es posible si ellos se esforzaban y hacían un montón de cosas? Pues sí, porque hacían cosas legalistas, pero no con el corazón. Eran aparentes ellos. Y lo que Dios nos está diciendo es no sean aparentes, porque si son aparentes nunca entrarán en el reino de Dios. Hermano, hermana, si somos aparentes no entraremos en el reino de Dios. Sé honesto, sé íntegro. La iglesia necesita, esta ciudad necesita de personas íntegras. Queremos salvar al mundo
y no podemos ser íntegros, no podemos ser honestos, no podemos ser verdaderos. Guardamos cosas, guardamos pecado, no buscamos ayuda. Hermanos, no es que no podamos. Tenemos todos los instrumentos para brillar, para ser buenos discípulos. Tenemos el discipulado, tenemos la instrucción semanal, tenemos otras personas, los videos, otras mensajes que ya escuchas en el internet. Entonces, ¿cuál es el problema? La Biblia principalmente, que dice la Biblia, es suficiente para que podamos brillar. Pero las apariencias es porque estamos luchando con nuestra humanidad. Estamos dejando de creer en las Escrituras y estamos creyendo demasiado a Satanás. Cuando vivimos en apariencia, hermanos, algo bien triste y qué aflicción es que no hay legado. No estamos pensando en el futuro, hermanos. No estamos pensando en las futuras generaciones. ¿Qué le estás dejando a tus hijos? La generación que vienen van a imitar nuestro corazón, no la apariencia. Hoy se dice que es una generación de cristal, ¿verdad? Se rompen fácilmente. La apariencia trae construcción endeble. Entonces, tarde o temprano va a caer porque no te van a ver nada nada de construcción, nada sólido. Todo es apariencia. Porque cuando se quitan las máscaras es cuando estás solo, cuando estás en tu casa, cuando te desesperas, cuando vienen las situaciones y problemas, ahí es. Y muchos han huido cobardemente. Muchos mejor se han alejado de la iglesia porque no tienen esa convicción, esa valentía para decir, tengo a Dios, puedo enfrentar mis problemas porque yo soy débil, pero tengo un poderoso Señor. Dejan de creer apariencias. ¿Cuántas veces viviste en apariencias? ¿Cuántas veces vivimos en apariencias? ¿Qué legado estamos dejando, hermanos, a nuestras futuras generaciones? ¿Qué iglesia dejaremos a la próxima generación? Eso me preocupa. Yo tengo 51 años. Y bueno, primero el Señor, y obviamente no quiere decir que ya la hice hasta que me muera. Ay Dios, ya tuve por ahí un susto. Pero yo quiero llegar al final y decir, aquí estoy. Luché, hubo problemas, pero ¿sabes qué? Quiero morir en la pelea y dejando un buen legado para mis hijas. Yo quiero ver a mis nietos. Ya lo he pensado. Fíjense que tuve un sueño cuando estaba en el hospital, que de repente cargaba a mis nietos. Estábamos en una carne asada y le decía, vente, Paulis, ¿no? Yo me acuerdo, qué bueno que no vi a los fulanos. Eso es increíble. Pero sí les decía, vénganse a la carne asada, ¿no? Y yo veía como a mis nietos. ¿Y saben qué, hermanos? Sentí una ternura increíble, pero también una preocupación. Una preocupación porque pienso, ¿qué legado voy a dejar a ellos? No es como está la iglesia ahora, es cómo va a estar para tus hijos. ¿Cómo estás educando a tus hijos? Ellos no ven la apariencia, ellos ven tu corazón, ellos ven lo que haces. Si ellos te preguntaron, papi, escuché que no había que mentir, ¿por qué le dijiste que no estabas? O que le dijeras al otro que no estaba, ¿no? O ¿por qué me dices que no conteste? Pues no dices que no hay que mentir. Y estoy siendo muy somero, ¿verdad? Pero tú sabes que a veces tus hijos, cuando en el trato a tu esposa, en el trato a tu esposo, ¿verdad? O sea, también hay situaciones. ¿Qué dicen nuestros hijos de nuestra fe? Ellos nos ven. Ellos ven si aparentamos o no, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué legado dejamos? Tenemos que luchar contra las apariencias. Y todos. Mira, aquí hay una figura. Está Ananías y Zafira, ¿verdad? Zafira, la mujer de Ananías, también sabía lo que estaba pasando con su esposo. ¿Estás de acuerdo? Se hicieron cómplices. ¿Qué tan importante es la ayuda de la esposa para el marido? Si tu esposo comete errores, si tu esposo estás viendo que se está equivocando y no estás pidiendo ayuda o no estás enfrentándolo, no estás teniendo convicción para decir, oye, no estás dando la ofrenda, ¿qué pasó? No estamos dando, ¿qué pasó? Algo está sucediendo. Y tú, hermana, puedes ayudar a tu esposo. Oye, estás siendo incoherente en el trabajo, o sabes que de repente se te están saliendo groserías. Eso es un pecado horrible. Tienes que tener más control, hermana. O es muy cómoda la situación, tu situación, o no quieres problemas, o no tienes fe. Y de repente, hermana, si no estamos actuando, si no estás actuando con tu esposo, con fe, con convicción, si tu esposo se pone terco, se pone orgulloso, porque yo sé cómo soy también yo, de repente las esposas, y mi esposa sí me da mis, ¿no? Pero de repente, si nos ponemos orgullosos, pues pide ayuda.
pide ayuda. Y yo he visto en tiempos donde hemos necesitado ayuda, y también mi esposa habla y dice, ¿sabes qué? Esto está pasando, y también Martín esto, pum, pum, pum. Un día le dijo a su discipuladora, Martín no me ayuda en la casa, ¿no? Ay, Dios, o sea, pues sí, si yo no reacciono, pues hay que pedir ayuda. Hermana, si tú no estás pidiendo ayuda, o terminas de acuerdo con él, o desatendiendo, o sea, pues él sabrá, ¿verdad? Entonces, aguas porque te estás metiendo en un problemón también delante de Dios. Porque ya sabemos la historia. Lo mismo le pasó a Zafira. Entonces, tanto responsable, ustedes que son casados, tan responsable es el esposo como la esposa. Toda la cuestión es personal, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Las cosas están así. ¿Cómo cambiar las cosas? Vayamos al siguiente versículo. Hechos 5, versículos 3 y 4. Dice, entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Si no nos mentiste, no nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Piensa en esto, en esta situación, ¿verdad? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la apariencia? ¿Qué podemos hacer para poder detener esto que tenemos que detener, hermano? ¿Estás de acuerdo? No solamente estoy hablando en grupo, cada uno pagamos las consecuencias por ser aparentes. Estamos pagando en precio de una u otra manera. Entonces, primero, lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dice, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Reflexionemos y tomemos conciencia de lo que hemos hecho. Eso es lo primero. Si tú, hermanos, no tomas conciencia, vas a escuchar mensajes. Yo he escuchado mucho eso. Yo mismo también he caído en eso a veces. Escuchamos mensajes y mensajes, miércoles, domingos, aparte otras cosas, el discipulado, y sigue escuchando lo mismo, pero no hay cambios. Porque no hay una reflexión profunda y no hay un carácter para tomar la conciencia de lo que estamos haciendo. Sin eso no habrá ningún cambio duradero. Otra vez la pregunta de Pedro fue clara. ¿Por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? O sea, la decisión de este paso es solo personal. O sea, ¿por qué? Le llamó a la reflexión Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Reflexiona. ¿Por qué hiciste esto? Tú también, afortunadamente, o bueno, esperamos porque no sabemos, pero afortunadamente Dios sí nos da la oportunidad. Ananías y Zafira no tuvieron esa oportunidad, ni siquiera de arrepentirse. Eso es tremendo también. Pero nosotros, tal vez, y solo tal vez, sí podemos tener esa oportunidad. Estás vivo y estás escuchando esto. Puedes tener la oportunidad de reflexionar. ¿Por qué no me he arrepentido en esto, en esto? ¿Por qué he sido aparente? ¿Por qué no he sido honesto? ¿Por qué no he sido íntegro? ¿Por qué no he sido abierto en mis luchas interiores, en mis luchas personales? ¿Por qué no tengo amigos? ¿Por qué no tengo relaciones profundas en la cual yo pueda tener confianza? Normalmente, es que él no me ayuda, es que no me da confianza. No, es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Entonces ya, hermanos, maduremos. Dios nos llama a reflexionar, a madurar y tomar conciencia de lo que hacemos. Número 2, construir nuestra vida con cimientos verdaderos. Eso es lo que nos llama a hacer. 1 Corintios 3, del 11 al 13, dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo. Sobre este fundamento, uno puede construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, paja y cañas. Pero el trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio. Porque ese día vendrá con fuego y el fuego probará la clase de trabajo que cada uno haya hecho. Entonces, hermanos, tomemos conciencia de esto. Hay que construir con oro, plata y piedras preciosas. Eso va a costar, hermano, va a ser difícil, pero vale la pena. No empeñemos nuestra eternidad por solo algunos años de comodidad. No empeñes tu eternidad, todavía tienes tiempo, ¿verdad? Y a mí me da tristeza que solamente haya 18 conexiones, ¿verdad? Estaba viendo, solamente ya se salieron hasta 2, eran 3, éramos 21 hace rato.
Hermanos, nuestra iglesia necesita cambiar, ¿estás de acuerdo? Pero el cambio es de ti, de cada uno de nosotros, ¿ok? A mí me ha impresionado, fíjense que estoy orando cada 15 días, bueno, ahorita lo estoy retomando porque por la enfermedad lo dejé, pero estamos reuniéndonos 4 hermanos cada 15 días, que es la iglesia de Cuba, nuestro hermano Roberto, la iglesia en Culiacán con nuestro hermano Lauro, que lo vamos a tener predicando la próxima semana, y nuestro hermano... Gerardo Holguín, perdón, de Ciudad Juárez. Nos estamos reuniendo a orar. Y este sábado no participó nuestro hermano de Cuba, pero nos dijo, me llegó al corazón, hermanos. Cuba está pasando por una situación bien difícil, el país económicamente. No voy a comentar mucho por razones de seguridad, pero esos son hermanos que están sufriendo. Ellos tienen prohibido reunirse, pero no por la pandemia, están reunidos por políticamente, ellos los meten a la cárcel por reunirse por iglesia. Pues se están reuniendo, se están arriesgando, se están reuniendo en casas con grupos de 7 hermanos. Y cuando nos escribió que no llegaba el tiempo de oración o no iba a participar es porque se ve temprano, porque tenía una cita que me parece era a las 8 de la mañana, 8 y fracción, en otro municipio, allá le llaman departamentos, en un departamento, en otro municipio cercano. Pero como no tenía carro, tiene carro, pero no tiene gasolina, no tienen dinero, se iba en bicicleta. Entonces no sé cuántas horas iba a hacer para llegar allá a la cita que tenía para estudiar la Biblia con alguien. Hermanos, eso es increíble. Y nosotros, de repente no podemos ir a otro lugar porque está lejos, cuando aquí esta ciudad es tan pequeña. Nuestra comodidad nos está jalando. Entonces, hermanos, a mí me impresionó esto. Y digo, claro, vamos a orar por la iglesia de Cuba y oremos por ellos. Y aún así están bautizando, están convirtiendo personas. Entonces, construyamos con oro, plata y piedras preciosas, carácter fuerte, carácter de oro, hermanos, humildad de oro, humildad de plata, humildad de metales que no se endeblen, que no se doblan, corazón de piedras preciosas, sólidos, firmes, duraderos, que valgan la pena. ¿Qué necesitaremos? Necesitaremos, pues, disciplina. No hay otra solución, disciplina, determinación y mucha rectitud y honestidad. Es una decisión, hermano. Yo escucho a cada rato que, ay, es que no me levanté temprano. Ay, es que pobrecito de ti, pobrecita de ti, caray. Imagínate si tú entraras en el trabajo a las 6 de la mañana. Qué triste que tu necesidad de ir al trabajo sea más grande que tu necesidad de Dios. Quiere decir que estás pensando más en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Las cosas de Dios es nuestra eternidad. Las cosas del mundo es hasta que vivas, donde Dios nos permita vivir. Ahí se ve las prioridades de nuestro corazón. Disciplina, hermanos. Disciplina. No importa si es en la mañana, en la tarde, en la noche. No importa el trabajo que tengas. Disciplina es determinación de hacer las cosas. Y Dios por eso bendice eso. Meditar y poner en práctica las escrituras. ¿A dónde te está llevando? ¿Cómo vives ahora? Por eso es que la reflexión de las escrituras nos van a llevar a meditar. Si somos emocionales, si somos a cada rato ahí, unas veces sí, otras veces no, revela mucho cómo estamos meditando las escrituras y poniéndolas en práctica. Oración y súplica, no solo balbuceos de 5 minutos. Oración profunda, súplica, una relación como hablamos al principio. Confesión y discipulado. Hermanos, confesión y discipulado es tan importante. Algunos están batallando con impureza, pornografía, pensamientos, miradas en la calle. Y hermanos, especialmente los hombres, tenemos esas luchas. Pero no por eso es pretexto para poder dejarnos vencer. Somos muchos hombres en la iglesia. Y si estás luchando con eso, pues confiesa constantemente y no te venzas. También toma decisiones personales, pero abre tu vida, ¿verdad? Confiesa y pon determinación para limpiar y drenar todo el sarro, como dice aquí, que se ha producido en el corazón, y mucha dirección a través del discipulado para guiar tu vida. Se necesita humildad, ¿verdad? Y obviamente va a producir cosas increíbles en nuestro corazón, hermanos. Eso es lo que entendamos, porque es lo que Dios quiere producir. Cuando no hay apariencias, hay solidez, hay profundidad. Como dice aquí, profundidad, honestidad y crecimiento espiritual. Y secular, ¿qué significa eso de secular? Que obviamente va a impactar en tu vida personal, en tu trabajo, en tu relación con otras personas, más seguridad, más estabilidad emocional también. O sea, va a ser más profundo tu corazón, tu vida, vas a valorar más las cosas, vas a ser más agradecido, ¿verdad? Agradecida. Entonces, mucha transparencia también, producirá transparencia, vas a ser uno solo.
No tendrás que esforzarte por aparentar o por ahí cómo me va a ver él, ella, no. No orgulloso, transparente. Humildad, deseos de aprender y docilidad. Cuando hay apariencia, hay humildad. Hay esos deseos de aprender y hay de dime, si yo estoy mal en algo, con toda docilidad escucho. Alegría, ¿verdad? ¿Cuánta alegría falta de repente en nuestros corazones? Gozo y gratitud. La alegría, pues obviamente el gozo, gratitud, mejores relaciones sin amarguras, ¿verdad? Porque no estás señalando. Tu alegría no va a depender de lo que esté pasando con otros, te ofendan o no. Tu alegría va a depender de tu relación con Dios, de tu amor a Él y de tu misericordia a los demás. Vas a comprender más y ponerte en el contexto, ok, Él me está ofendiendo, pero híjole, ¿cómo está su corazón? ¿No? Yo quiero amarlo para que no esté así. Madurez, obviamente, producirá madurez, sabiduría, buen juicio, que ya lo habíamos hablado el miércoles, sabiduría, buen juicio, paz en el corazón y buen discernimiento. ¿No quieres tener esto, hermanos? ¿No quieres tener algo de esto? Pues claro, todos queremos tenerlo. Dejemos de ser aparentes y tomemos decisiones. Actitud de servicio también. Siempre al pendiente de las necesidades de otros. Actitud de servicio. Otra vez, no como Ananías y Zafira, no porque otros te vean o por quedar bien. Simplemente porque amas altruistamente, porque quieres servir. Y obviamente hay generosidad, confianza plena en Dios. Aportar para la obra de Dios, pero también para aportar para otros. Generosidad. Obviamente a cada quien a su medida, ¿verdad? A sus posibilidades. Vamos a terminar casi en Lucas 12, 46, 48. Dice, el día que menos lo espere y a una hora que no sabe, llegará su amo y lo castigará, condenándolo a correr la misma suerte que los infieles. El criado que sabe lo que quiere su amo, pero no está preparado ni lo obedece, será castigado con muchos golpes. Pero el criado que sin saberlo hace cosas que merecen castigo, será castigado con menos golpes. A quien mucho se le da, también se le pedirá mucho. A quien mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Hermanos, creo que ya se nos ha revelado salvación, se nos ha revelado una verdad que ya no podemos negar. Lo que mucho se te confía, mucho también se va a exigir. Entonces, hermanos, mostremos gratitud y aprovechamos esta oportunidad. Ya se nos otorgó la salvación. Ya Dios te la regaló por gracia. Ahora respondamos, ¿verdad? Y vamos a terminar en Lucas 12, 42, que dice, dijo al Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y atento a quien su amo deja encargado de su casa para darles de comer? Que a quien su amo deja encargado de los de su casa para darles de comer a su debido tiempo. Dichoso el criado a quien su amo cuando llega lo encuentra cumpliendo con su deber. De veras les digo que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Hermanos, Dios sabe nuestro corazón y Dios sabe si estamos haciendo el trabajo que nos ha llamado a hacer o estamos aparentando. Entonces busquemos, hermanos, busquemos ser íntegros, busquemos ser uno solo. Nos gusta, prendamos nuestras cámaras y busquemos, hermanos, a atender ese llamado de vivir sin apariencias. Es un desafío para mí y creo que para cada uno de nosotros. Vivir sin apariencias, ya no aparentemos. El orgullo de repente es una máscara de apariencia, porque no aceptas que hay algo que necesitas en tu corazón. Me gustaría que abramos nuestras cámaras y que pudiéramos comentar algo de esta clase. ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido? Voy a dejar de grabar.